nuestras etiquetas HTML. Las etiquetas HTML son las nativas que conocemos, pero vamos a enriquecer la parte visual con Bootstrap. Tenemos también la segunda parte del contenido, que va a ser el contenido Java. Este contenido Java, código Java, va a ser embebido dentro de una página JCP a través de las páginas o las etiquetas script. Estas etiquetas script van a tener dentro de estas etiquetas código puro Java para poder realizar la programación que ya conocemos hasta el momento. El HTML más lo que es JavaScript más nuestro código Java, estos tres hacen lo que es JCP, ¿no? Entonces dentro de una página JCP nosotros podemos adicionarle el manejo de etiquetas HTML, podemos agregar acción mediante JavaScript y podemos también adicionarle comportamiento mediante el lenguaje Java. Ahora, ¿cuáles son los elementos que vamos a tener? Existen los elementos estáticos, ¿no? Estos elementos van a ser aquellos que no van a cambiar durante toda la ejecución del programa. Estos elementos no son interpretados por el contenedor de páginas JCP. Nos van a devolver tal cual han sido definidos. Simplemente va a ser interpretado por el navegador que estemos utilizando. En este caso, nuestros elementos estáticos van a ser nuestros elementos HTML, ¿ya? Nuestras etiquetas HTML que nosotros podemos adicionar. También tenemos elementos dinámicos. Estos elementos dinámicos sabemos que van a cambiar durante la ejecución del programa. Son interpretados por el contenedor de páginas JCP y van a devolver al navegador el resultado de la ejecución de un proceso interno que se ha tenido con estos elementos. También vamos a tener dentro de los elementos dinámicos las directivas. Esas directivas son mensajes que se van a enviar desde la página JCP al contenedor de páginas, como esta directiva. En esta directiva yo le estoy dando a varios atributos un determinado valor. Entonces yo puedo colocar, esto sería una directiva menor por ciento y se va a cerrar con por ciento mayor. Colocamos arroba para hacer referencia a la directiva y colocamos aquí el nombre de la directiva que yo voy a definir, y puedo colocar a cada atributo que tiene la directiva un determinado valor. También tengo los scripting, que también es un elemento dinámico. Este elemento nos va a permitir adicionar código Java puro. Para colocar un scripting yo tengo que utilizar menor por ciento signo de admiración de cierre, por ciento signo del mayor, ¿ya? Por ejemplo, estos serían para declaraciones. Ahora otro scriptlet puede ser los scriptlets. Estos scriptlets van a ser menor por ciento mayor. Estos van a ser lo que vamos a utilizar para colocar código Java, ¿no? Aquí vamos a declarar variables o podemos también declarar objetos. Y estos son para definir expresiones. Si yo quiero agregar una expresión, colocamos menor por ciento igual por ciento mayor, ¿no? Y esto nos va a poder definir una determinada expresión. Y si yo quiero agregarle comentarios a nuestro código, pues simplemente colocamos nuestro menor por ciento menos por ciento mayor. Lo que esté dentro de estas líneas van a ser comentarios que no son visualizados por el usuario, simplemente son visualizados por el
programador y nos permite a nosotros tener una descripción de los procesos que estamos realizando. Las acciones. Si yo quiero agregarle una acción, vamos a utilizar una etiqueta específica que van a afectar el comportamiento de la página JCP. Eso quiere decir que va a realizar un proceso interno. Y va a estar delimitado esta acción por la etiqueta menor JCP, coloco 2 puntos, acción. Existen diferentes acciones, pero el que más vamos a utilizar es la definición de un bin. Cuando yo creo un bin y dentro de este bin tengo otros métodos que me realizan tareas específicas, pues yo voy a definir una acción haciendo una referencia, ¿no? Coloco menor JCP y el nombre del bin al cual yo voy a referenciar, voy a llamar. Si por ejemplo yo quiero hacer referencia a un bin específico, colocamos un ID para poder recortar el nombre del bin. Después coloco class y el nombre completo de nuestro bin. Y después coloco scope, que va a ser el ámbito en el que vamos a trabajar. El ámbito puede ser de tipo sesión, por ejemplo, para que podamos trabajar dentro de una sesión. Ahora, igual que realizamos nosotros la conexión, en este caso la conexión con la base de datos ya es específica, ¿no? Entonces tengo que yo definir cuál va a ser el usuario, cuál va a ser el nombre de la base de datos, cuál va a ser nuestro password de la base de datos con la que estoy trabajando, y vamos a colocar también nuestro driver, ¿no? Que va a ser nuestra librería con el cual nos estamos conectando. Entonces colocamos el JDBC. Yo tengo una aplicación Java. Si quiero conectar esta aplicación con una base de datos, necesito el JDBC para que realice esta conexión con la base de datos. Esa conexión JDBC la vamos a realizar mediante el API. Este API nos va a establecer la conectividad con la base de datos. Entonces primero tenemos que realizar esa conexión, la configuración de la conexión, y después ya dentro del código definimos las variables que nos van a decir cuál es el nombre de la base de datos, por qué puerto nos estamos comunicando, cuál es el nombre de nuestro usuario con el que nos vamos a conectar, cuál es nuestro password con el cual estamos conectándonos y cuál es el driver que es la librería con la cual nos vamos a conectar. Nos van a permitir a nosotros realizar diferentes tareas. Primero, esta interfaz nos va a permitir que la aplicación se conecte con la base de datos. También nos va a permitir realizar el envío de las consultas SQL. Cuando yo realice nuestra consulta SQL, lo voy a enviar a través de este API a la base de datos. La base de datos realizará una acción dependiendo de la consulta, ¿no? Si coloco, por ejemplo, un insert into y el nombre de la tabla, ya sabemos que le voy a pasar ciertos valores para que sean agregados estos valores en cada columna de la tabla con la que estoy trabajando, ¿no? Si por ejemplo en mi consulta realizo un select asterisco from y el nombre de la tabla, significa que voy a realizar una consulta de listado. Esa consulta de listado va a ser el envío de varias columnas, ¿no? Y me puede enviar varias tuplas. Entonces puedo tener varias tuplas. Si por ejemplo me envían varias tuplas, yo tengo que recorrer cada una de las tuplas con un ciclo while. Y si solo me envía un solo resultado como una búsqueda, entonces voy a mostrar ese resultado con un if, ¿ya? Entonces depende mucho la consulta de cómo yo voy a recorrer. También nos va a permitir a nosotros procesar los resultados, ¿no? Una vez que yo realice la consulta, la base de datos me responde. Entonces con esa respuesta que yo voy a tener,
Por ejemplo, si es un listado, voy a tener varias tuplas. Yo tengo que procesar esos resultados. Y para procesar tenemos objetos específicos que me van a permitir a mí tener esa información y poderla mostrar. Ahora, ¿cómo realizamos la conexión con la base de datos? Para establecer la conexión con la base de datos, tenemos que utilizar un driver JDBC. Este driver es la librería que nos va a permitir a nosotros realizar esa conexión. Tenemos dos pasos. El primer paso es cargar el driver específico con el cual yo voy a trabajar. Y el segundo paso es establecer la conexión. Para establecer la conexión, yo voy a pasarle los datos. Entonces voy a crearme un objeto de tipo connection, donde yo le voy a decir al driver manager que me envíe esa conexión que va a tener como parámetros la URL, es la ubicación de la base de datos, el usuario con el que nos vamos a conectar a la base de datos y el password que estamos utilizando para conectarnos con la base de datos. Estos tres datos se van a obtener al momento de realizar nuestra conexión. Ahora, este objeto connection que yo tengo aquí definido pueden ser de tipo prepared statement, de tipo statement o de tipo callable statement. Entonces, este último no lo vamos a utilizar. Vamos a utilizar el prepare statement y el statement. Vamos a utilizar los dos como parte de la definición de cada uno de esos objetos, ¿no? Para saber cómo se utilizan, qué tipo de parámetros le paso y qué me va a devolver. Pero el que es más óptimo entre estos dos es el primer tipo de clase, que es prepared statement. Esto ya va a ser una consulta precompilada que se le va a enviar a la base de datos, y al momento de que le envíe a la base de datos me va a responder y tengo que obtenerlo en un objeto, esa respuesta. Ese objeto que yo voy a obtener de la base de datos tiene que ser de tipo result set. Entonces, cuando yo obtenga el resultado de la base de datos, lo voy a tener en un tipo en un objeto de tipo result set. Y ya voy a ver, ¿no? Si es una sola tupla que me permite realizar, por ejemplo, una búsqueda, lo muestro con un if. Si son varias tuplas que me va a devolver, lo mostraré los resultados que me devuelva mediante un ciclo while y me va a ir mostrando tupla por tupla de la base de datos. Pero si, por ejemplo, yo voy a realizar un registro de una tupla en la base de datos, entonces simplemente me va a devolver un mensaje que me diga se ha modificado un registro. Ese mensaje va a ser de tipo string. Entonces ese mensaje le voy a mostrar al usuario. ¿Sí? Ahora, ¿cómo creamos las sentencias nosotros SQL? Para crear las sentencias SQL podemos utilizar el objeto statement. Este objeto nos va a permitir crear sentencias SQL estáticas. ¿Bien? Al ser estáticas, vamos a tener nosotros la siguiente definición. Voy a tener el objeto de conexión punto create statement. Con esto me voy a crear un objeto de tipo statement. Después le vamos a pasar la consulta. La otra forma de crear la sentencia SQL es utilizando el otro objeto de tipo prepare statement. Este objeto ya nos va a permitir a nosotros enviarle sentencias precompiladas. Son más eficientes que este objeto statement. ¿Cómo realizamos la definición? Voy a igual definir que del objeto conexión me va a crear un objeto de tipo prepare statement y ya le voy a pasar la consulta como un parámetro. Esta consulta se tiene que convertir en cadena. Para eso utilizamos el método toString. Una vez que le pasamos la consulta, pues yo ya voy a poder pasarle los parámetros que necesita la consulta.
Si por ejemplo va a ser una inserción, yo le digo, ¿no? El primer parámetro va a ser de tipo entero y se va a denominar código de rol. Entonces así podemos ir pasando cada uno de nuestros parámetros que necesitamos, en este caso, registrar a una tabla, ¿ya? Pero entre las dos es mejor la segunda. Ahora, ¿cómo ejecutamos? Una vez que yo me creo el objeto, ya sea de tipo stateMain o de tipo prepare_stateMain, yo tengo que ejecutar la consulta. Para poder ejecutar la consulta, que va a ser una sentencia SQL, lo podemos realizar a través de los métodos executeQuery. Este método se va a utilizar en caso de que yo realice un select y me devuelva un resultado de tipo resultSet. ¿Bien? Entonces, cuando yo realizo un select, ya sea para un listado o una búsqueda, pues realizo la ejecución mediante este método. Por ejemplo, si yo quiero realizar una búsqueda, entonces primero me voy a crear una variable denominado query. Este query va a ser de tipo stringBuilder. Esta clase stringBuilder es una clase similar a la clase string, solo que es más eficiente en cuanto a ejecución. Es más rápido. Después, a este objeto yo le voy a agregar la consulta. Estoy haciendo una selección del código de rol y del nombre de rol de la tabla rol, y voy a agregarle una condición donde me liste todos aquellos que tengan un determinado rol. Entonces esto quiere decir que me va a devolver un solo registro. Aquí me voy a crear nuestro objeto st y le voy a pasar la consulta, ¿no? Este objeto toString, y le voy a pasar el parámetro. El primer parámetro que le paso es el que está aquí con signo de interrogación. Cuando veamos un signo de interrogación, va a ser para que le pase un parámetro a nuestra consulta. Le voy a decir que ese parámetro es de tipo entero y le estoy pasando el código de rol. Hasta aquí simplemente le he pasado la consulta. Para que lo pueda ejecutar nuestro gestor de base de datos, ya utilizamos el método executeQuery. Y al momento de ejecutar, eso nos va a devolver un resultado de tipo resultSet. Y como es un solo resultado, colocamos un if. Si fueran varias tuplas, ya realizaremos aquí un ciclo while para ir recorriendo cada uno de estos de estas tuplas que me va a devolver de la base de datos. Y estoy realizando aquí la agregación del resultado a un objeto que lo voy a denominar rol modificar. ¿Bien? La otra forma que tiene para ejecutar sentencias es nuestro método executeUpdate. Este método se tiene que utilizar cuando yo realice la operación en un insert para insertar registros a nuestra base de datos, cuando realice un update para poder actualizar la información de un determinado registro, o cuando realice un delete cuando quiera eliminar un determinado registro, ¿no? Entonces voy a realizar un executeUpdate. Update ya me dice que es modificación, ¿no? Cuando es un insert, un update o un delete. En estos tres casos, de alguna manera se modifica la información que tenemos en la base de datos. Entonces, cuando yo tenga que modificar la información de la base de datos, pues ya sé que lo tengo que ejecutar con un método executeUpdate. Cuando lo modificamos, nos va a dar un resultado de tipo entero, que nos va a decir la cantidad de tuplas que yo estoy modificando. Por ejemplo, si yo tengo aquí que realizar la actualización de un registro,
donde voy a cambiar el nombre del rol y voy a tener una condición que va a ser el código de rol. Entonces voy a buscar una tupla donde el código de rol sea un parámetro y le voy a cambiar a ese registro el nombre de rol. Entonces aquí voy a preguntar primero si este objeto es nulo y estoy utilizando para crear el objeto prepareStateMain. Le paso nuestro objeto, lo convierto a cadena y una vez que ya lo he pasado, tengo que pasarle después los parámetros. Tengo aquí dos parámetros en mi consulta. Los parámetros están con signo de interrogación. El primer parámetro va a ser el nombre de rol y el segundo parámetro va a ser el código de rol. Entonces, si existen varios parámetros, se leen, ¿no? De arriba hacia abajo y de izquierda a derecha. ¿Ya? Esta consulta lo vamos a ejecutar. Aquí tengo Execute Update porque estoy realizando una modificación. Al ejecutar esta consulta me va a devolver, dice, un número entero que va a ser la cantidad de tuplas que han sido afectados en esa tabla. Eso sería el otro método. Ahora, una vez que yo ya tengo la consulta ya ejecutado en mi gestor de base de datos, tengo que tener una respuesta. Esa respuesta se la tiene que procesar con la clase, con un objeto de tipo ResultSet. Esta clase me va a permitir a mí tener en un objeto todos los registros que han sido cambiados dentro de la base de datos. Para realizar la muestra de ese resultado, podemos, por ejemplo, si yo tengo aquí una selección, un select, voy a pasarle esta consulta a mi objeto que nos hemos creado y como me va a devolver varias tuplas porque es un select, yo voy a tener en el objeto ResultSet la ejecución de la consulta. Una vez que yo tenga aquí el resultado, necesito, como son varios, un ciclo while. Y si fuera uno solo, coloco una condición if. ¿Ya? Entonces mucho va a depender si tengo un solo resultado o si tengo varios resultados para poderlos mostrar. Si por ejemplo yo tengo aquí la clase, la tabla rol, que está compuesto por el código de rol y el nombre de rol, esa consulta me va a devolver 3 registros. Como son 3 registros, voy a tener un ciclo while. Me va a mostrar el primer registro, me dice que es de tipo entero. Después me muestra el segundo registro, diré el segundo dato del primer registro, que es de tipo string. Va a ir al siguiente ciclo, se va a incrementar automáticamente, va a ir al 2. Me va a mostrar el código de rol y me va a mostrar el nombre de rol. Vuelve a iterar, va a ir al registro 3, me muestra el código de rol y el nombre de rol. Hemos terminado de iterar todos los registros, va a finalizar nuestro proceso. ¿Ya? Entonces esta es la forma en la que vamos a ir procesando los resultados en nuestra consulta. Aquí vamos a ver que este objeto resultado.next, este método next, lo que hace es apuntar a cada uno de los registros en cada iteración que yo realice. Entonces el next simplemente me va a ir al siguiente registro. Ahora nos vamos a ir a la primera operación que tenemos. La primera operación va a ser el registro de una tupla. Si yo quiero registrar, voy a tener un usuario realizando la agregación de la información mediante un formulario. Este formulario, por ejemplo, se puede denominar registrar rol. Como es una página JCP, voy a tener aquí nuestro
denominativo JCP. Hago clic en registrar y va a ser enviado esta información mediante el objeto request. Lo va a enviar a nuestro bin. En este caso nuestro bin se denomina role bin. Una vez que lo envía a este método, al momento de conectarnos con la base de datos, lo vamos a realizar a través del API JDBC. Me conecto a la base de datos y le voy a enviar lo que yo quiero adicionar, ¿no? Esta información. Él lo va a registrar en la base de datos y me va a devolver la cantidad de tuplas que han sido afectadas. En este caso me devuelve una tupla porque estamos adicionando un registro. Y esa cantidad se lo va a enviar al usuario mediante el objeto response. Y nosotros, para poder indicarle al usuario que ha sido registrado correctamente, mostraremos un mensaje que me diga registro realizado con éxito. Ese es el proceso que vamos a realizar para poder adicionar un registro a una tabla que la vamos a denominar role. Entonces aquí tenemos el manejo de lo que va a ser nuestro JCP. Ahora nos iremos a crear el proyecto. Para crear un proyecto JCP nos vamos a ir a File, Nuevo Proyecto. Vamos a colocar Maven y vamos a seleccionar una aplicación web básica. En la aplicación web nos va a pedir el nombre del proyecto. Vamos a colocar nuestro proyecto que lo hemos denominado compras y de ventas. Syscomben, sistema de compras y ventas. Lo voy a colocar por defecto el ID, el grupo com.test, la versión que vamos a utilizar y el paquete en el cual vamos a agregarlo. Colocamos siguiente. Aquí definimos el servidor con el que vamos a trabajar. En este caso vamos a utilizar el Glassfish. Voy a colocar el Glassfish y colocamos finalizar. Una vez que yo ya tengo realizado la creación del proyecto, el primer paso es realizar la configuración con nuestra base de datos. Nosotros ya hemos realizado este proceso, ¿no? Pero de todas maneras, para poderles recordar, nos vamos a base de datos, ¿no? En base de datos nosotros lo voy a eliminar esto para poderlo realizar otra vez. Lo voy a desconectar, lo eliminaremos. Para realizarlo, colocamos nueva conexión, seleccionamos el gestor, siguiente, colocamos los datos, va a ser el host localhost, el puerto 5432, la base de datos se denomina COEFAR con mayúscula. Nuestro usuario va a ser Postgres y el password vamos a colocarlo para conectarnos. Colocamos recordar password y realizamos un test. Una vez que esté correctamente la configuración realizada, colocamos siguiente. El esquema con el que nos vamos a conectar es público para que podamos acceder a todas las tablas y a todos los atributos. Nos muestra cómo va a ser el nombre de nuestra conexión y colocamos finalizar. Ya tenemos la conexión creada. Para ver las propiedades, porque nos va a interesar en este caso saber la URL, aquí tenemos la URL, después tenemos aquí la librería con el que nos estamos conectando, el usuario y nuestro password que tenemos, ¿no? Entonces ahí tenemos todas las propiedades que necesitamos para poder adicionar. Como estamos trabajando en este caso con Maven, también tengo que decirle que vamos a conectarnos con Postgres. Para eso voy a crearme nuestra dependencia. Aquí tenemos nuestro pom.xml. Voy a aperturarlo, aquí lo pondremos.
esta configuración y nos vamos a ir a las dependencias y aquí voy a agregar la dependencia del gestor de base de datos. Colocamos aquí repositorio de Maven, vamos a colocar nuestro Postgres, nos vamos a ir al driver, a ver, colocamos aquí nuestras versiones que tenemos. Vamos a irnos a ver con cuál. Ajá. Nos iremos con otro que no esté tan, con este último. Ya, voy a copiar nuestra dependencia, vamos a colocarlo aquí, la dependencia. Entonces ya tenemos ahí la dependencia con nuestro gestor de base de datos. Dependiendo del gestor con el que utilicen, entonces buscan la determinada dependencia. Entonces ya tenemos nuestra dependencia, vamos a crear la definición de nuestros datos con el que nos vamos a conectar. com.test. Voy a mantener esta sección porque es el ID de nuestro grupo con el cual lo estamos identificando en el Maven. A esto vamos a colocar conexión, lo pondremos. Conexión. Dentro de este paquete de conexión nos vamos a crear una clase Java. Esta clase la voy a denominar variables conexión. Voy a colocar una descripción. Aquí arriba colocaremos definiendo las variables necesarias para conectar con la base de datos. Lo colocaremos la base de datos CoveFar. Dentro de esta variables conexión nos vamos a definir nuestros atributos. Van a ser estáticos que solo pertenezcan a la clase. Voy a colocar de tipo string y el primero lo vamos a colocar la URL de la base de datos. Para hacerlo descriptivo voy a colocar el denominativo URL-base de datos, ¿no? Colocamos aquí nuestra URL. Entonces, ¿de dónde saco? Aquí hemos colocado clic derecho, propiedades, y tenemos aquí la URL. Hacemos clic en los tres puntitos, voy a seleccionar esto, control C, y lo voy a colocar dentro de nuestro control B, dentro de nuestro atributo. Colocaremos el siguiente atributo. Vamos a definirnos también de tipo estático, que solo pertenezca a la clase, va a ser de tipo string, y el otro que necesitamos es el driver de la base de datos, que va a ser la librería con la que nos estamos conectando. Igual, nuestra librería la obtenemos del mismo lugar. Colocamos propiedades y aquí tenemos la librería. Voy a remarcarlo, lo copiamos y vamos a colocarlo aquí, control B. Esto va a ser de tipo string. Después vamos a colocar nuestro tercer atributo, también va a ser estático, va a ser de tipo string, y vamos a colocar el usuario de la base de datos. Colocamos usuario de la base de datos. El usuario no es necesario copiarlo, pero si quieren lo pueden copiar, es Postgres. Colocamos la definición. Después colocamos el password.
voy a colocar public static string y colocamos el password de la base de datos. Entonces ya estamos nosotros definiendo de forma descrita cada uno de los atributos, ¿no? Entonces voy a colocar aquí mi password. Ya. Ahora me voy a crear para conectarme con la base de datos un objeto. Este objeto lo voy a colocar aquí, objeto para realizar la conexión. Este atributo que vamos a definir, este objeto, va a ser de tipo conexión. Aquí lo pondremos de tipo java.sql. Ese es el que tienen que seleccionar al momento de definir, ¿no?, este objeto. Y voy a colocar el mismo denominativo, conexión. Listo. Con eso entonces ya tenemos ahí nuestro objeto que nos va a permitir a nosotros realizar la conexión con la base de datos. Me voy a crear un método para conectarme con la base de datos. Para conectarme con la base de datos colocamos aquí public void, colocamos, y el método va a ser inicio conexión. Este método, como va a ser una consulta, vamos a pasarle nuestras variables para que podamos conectarnos. Voy a colocarle una excepción que me maneje. Aquí vamos a colocar throws y colocamos el tipo de excepción que podemos tener. Esta excepción va a ser de tipo SQL exception. Colocamos un bloque tree catch. Ya sabemos que dentro del bloque tree colocamos el código que puede dar o puede causar una posible excepción. Entonces voy a tener aquí, le digo, le voy a pasar nuestro nombre del driver. Entonces primero le paso nuestro driver. Después que yo ya le estoy pasando el driver que va a utilizar para conectarse al objeto conexión, voy a decirle que vamos a utilizar driver manager punto get conexión. Aquí me da 3: la URL, el info, solo la URL, y este es el que vamos a utilizar. La URL, que va a ser donde está ubicada la base de datos, el usuario y el password. Aquí le paso la URL, el siguiente va a ser el usuario. Entonces aquí vamos a colocar el usuario de la base de datos y después colocamos el password de la base de datos. Ya tenemos ahí nuestra información enviándose, ¿no? Entonces primero le pasamos el driver y después le pasamos la información de dónde está ubicada la base de datos, con qué usuario nos vamos a conectar y cuál es el password que vamos a utilizar. Voy a capturar las excepciones. La primera excepción puede ser que no tengamos la clase. Entonces aquí voy a colocar class not found exception y vamos a realizar el volcado de la pila. La siguiente excepción que podemos tener, aquí vamos a colocar nuestro bloque catch. Puede ser que tengamos un error de tipo SQL, que no podemos encontrar, por ejemplo, nuestra conexión está incorrecta, ¿no? También voy a realizar un volcado de pila. ¿Listo? Entonces con esto ya hemos realizado nosotros nuestro método para podernos conectar. Sabemos también que una vez que nosotros nos hemos conectado, necesitamos realizar esta conexión cada vez que realizamos un cierto proceso con la base de datos. Para poder realizar esa conexión, vamos a crearnos
los métodos get y set de nuestro atributo conexión, que es el que nos va a permitir conectarnos con la base de datos. Realizo clic derecho, insertar código, getter and setter y marco nuestro objeto conexión. Generamos, ya tengo ahí para poderme conectar con la base de datos. También voy a necesitar otro método que es siempre primordial, tiene que estar el inicio y el cierre de la conexión, ¿no? Entonces voy a colocar aquí. El otro método va a ser para poder cerrar la conexión. Entonces lo voy a colocar al método cerrar conexión. En este método cerrar conexión, lo que vamos a realizar es, primero, voy a preguntar si mi objeto conexión que yo tengo definido para conectarme es diferente de null. Si es diferente de null, significa que sea definido. Y dentro de esa condición realizamos un bloque try catch. Voy a decir que el objeto conexión se cierre. Colocamos el método close para poder cerrar. Aquí colocaremos cerrando la conexión. Y también podemos tener una excepción de tipo SQL exception. Si existe ese error, que nos realice el volcado de la pila. Entonces, en esta clase denominado variables conexión, estamos realizando en 3 etapas. Primero, la definición de nuestras variables, de nuestros atributos que nos van a permitir a nosotros conectarnos. Primero le estoy diciendo dónde está ubicado nuestra base de datos. Le doy toda la dirección. Después le estoy diciendo cuál va a ser la librería con la cual se va a conectar. Le doy el driver, el usuario y el password con el cual se va a conectar. Voy a colocarlo aquí. Después la definición del objeto para poderme conectar y voy a tener el método inicio conexión. Este método va a ser llamado por otras clases para que podamos conectarnos, realizamos el proceso y cerramos también la conexión, ¿ya? Entonces por eso se está realizando el inicio de conexión y cierre de conexión en una clase externa para que yo pueda utilizar varias veces estos métodos. En el método inicio conexión le voy a pasar el driver para decirle con qué librería trabajamos y también le voy a pasar nuestra información de la URL de la base de datos, el usuario y el password con el cual vamos a trabajar. Y el otro método cerrar conexión nos va a permitir a nosotros a este objeto conexión cerrarlo, ¿no? Entonces cuando yo llame a este método automáticamente se va a cerrar la conexión. No podemos dejar abierta la conexión porque estaríamos teniendo un proceso que no está siendo utilizado y está gastando memoria, ¿no? Entonces hasta aquí quedaremos.